Estamos pues después de los hechos con esta sección que pues vamos a estar tratando hoy un tema bastante interesante y es hablar sobre los parques nacionales y las áreas protegidas de nuestro país y cómo podemos visitarla y cuidarla. Ese es el tema que vamos a tratar y pues con nosotros está una persona que es de la casa ya, esta casa es de ella y es Pamela Ángeles, quien es especialista en el tema, también en el tema de desarrollo comunitario y demás, pues tiene mucha experiencia sobre estos temas y con quien de vez en cuando pues nos las robamos y nos las traemos para acá para que comparte con nosotros un poquito de su experiencia. Pamela, bienvenida como siempre a tu casa Visión Dominicana. Muchas gracias, Edison, por la invitación nuevamente y aquí estamos para compartir ese tema tan importante que es sobre el sistema de las áreas protegidas y de los parques nacionales, porque la verdad que lo que no se conoce, pues entonces no se cuida ni se preserva, entonces así que pues en eso estamos, hay que cuidar lo nuestro, si no cuidamos lo nuestro, nadie más lo cuida. Así es, y hay con este tema de los parques nacionales, pues muchas aristas, muchas partes de donde podemos pues conversar. Y el hecho de que hables en este tema se titule cómo tú puedes visitar esas áreas o esos parques nacionales y áreas protegidas y además también puedas protegerla. ¿Cuál es la invitación? O sea, ¿cómo podemos interactuar sin hacerle daño a la naturaleza o a esos ambientes protegidos en nuestro país? Porque cuando se habla de protegidos, quizá la gente piensa que nadie puede ni siquiera entrar a ellos. Se puede entrar, se puede ir y compartir y estar allí, pero sin... Ciertamente, Edison, cuando se habla de áreas protegidas o de este Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las personas piensan que son lugares que están prohibidos cruzar, traspasar o llegar a ellos, pero realmente no. La idea es que son áreas específicas o terrenos, ya sea, que se toman en cuenta para preservar y conservar de acuerdo a las características naturales que estas áreas tienen, ya sea flora o fauna, es decir, plantas, animales o los recursos ya sean minerales o la producción de agua que se puede dar en el entorno. Entonces, lo que se busca es que a través de una ley, de un decreto o una resolución, esos espacios no sean tomados para depredarlos, para dañarlos y para que algunos cuantos simplemente se aprovechen de ellos. Entonces, a través del Ministerio de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, es la entidad rectora de estas áreas naturales, es que se puede lograr y acceder a ellos. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos los parques nacionales, el J. Armando Bermúdez, tenemos Valle Nuevo, aquí en nuestra provincia de La Vega, tenemos el Área Nacional de Recreo, Guaigüí, tal vez muchos de ustedes no lo sepan, pero Guaigüí es una de las áreas que está dentro de este Sistema Nacional de Áreas Protegidas y tenemos alrededor de unos 40 y tantos de kilómetros en Guaigüí, pero por ejemplo nosotros como tal no sabemos en específico cuál es esa área, ni si sabemos si está siendo los terrenos tomados, si están siendo depredados o qué, pero claro está que sabemos qué ocurre en Guaigüí, pero tenemos eso en cuenta de que Medio Ambiente es esa institución rectora que permite que se visiten esos lugares. Por ejemplo, Ébano Verde, en Constanza, esa reserva donde crecen ahí esa planta endémica que es el ébano verde, que es una planta hermosísima, de una madera muy rica, tuvo que protegerse porque se vio al punto del borde de la extinción esa planta. Entonces, cuando nosotros las personas o cuando los estudiosos o los naturalistas se dan cuenta de que una área natural está siendo depredada a tal punto de que se está extinguiendo, ya sea una planta, una flor, un ave, un pez o un reptil, pues se toman medidas y de esas medidas pues se crean estas áreas naturales o parques naturales. Entonces ahí se protege el entorno. Entonces se protege ese entorno, se protege esa ave o ese reptil o esa planta o esa flor, por ejemplo.
Pero ¿qué se hace, por ejemplo, en el caso, ya que hablas de proteger, por ejemplo, una flor, proteger un ave, por ejemplo, cuando vemos que está posible o muy cerca de la extinción, esta parte, ¿qué hacen? La protegen, pero también buscan que se reproduzcan ellas o... Exacto, sí. En caso de que hayan parejitas, ¿verdad? Exacto, cuando existe esa condición de que, por ejemplo, ya sea una especie de planta o un reptil, vamos así decirlo, o una ave cualquiera, está al borde de la extinción o ya sea por la depredación que ocurre, pues entonces las entidades rectoras, vamos a decir, medio ambiente, las personas del Jardín Botánico, del Acuario Nacional, son de las entidades que se solicitan para que estudien el punto en el que está tal especie. Entonces, a través de esas instituciones rectoras se crean programas ya sea de conservación o de reproducción en tal caso. Reproducción del ave o de preservación o de reproducción en el caso de las plantas, viveros especializados o el mismo hecho de evitar que se sigan cortando tales árboles como en el caso de ébano verde. Sí. Aquí ya hay especies que han desaparecido en la República Dominicana, ¿verdad? Sí, hay registros de las especies que han desaparecido, exactamente. Y de las que están al borde de desaparecer o en peligro de extinción, una que tenemos muy común es la cotorra, es el perico, que las personas la cazan, hacen pichoneo, es decir, van a estas áreas naturales y las sacan de su entorno y las venden. Vemos como en Camino a Santiago las personas compran las cotorras, o por ejemplo, los pericos, las cotorras, exactamente, sí, así, o las iguanas, por ejemplo, o las icoteas también, entonces esas llegan incluso hasta comérselas. Sí, lamentablemente, por las creencias arraigadas y la ignorancia también hace eso, que en las comunidades pues estas especies la cacen para eso mismo, para ya sea comérsela, usarlas como amuleto, como afrodisíacos o como mascotas, cuando en realidad no es su naturaleza, no es esa. No es para estar en cautiverio. Exactamente, sí. ¿Es penado eso por la ley? Claro que sí, que es penado por la ley. Tenemos la ley de recursos naturales y de medio ambiente y también la que compone pues la parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que están para eso, es para regularizar el hecho de que no se vendan, no se casen. Entonces realmente la idea es que nosotros tenemos que conocer que tenemos unos espacios naturales que debemos preservar. Esta es una imagen del refugio de vida silvestre que se llama Cueva de los Tres Ojos en Santo Domingo. Es un sistema de cavernas, es un lugar muy hermoso porque te transporta a esa época prehistórica. Entonces, realmente es así. Miren lo que es Loma Miranda, por ejemplo, que estamos luchando y es la idea que se mantiene de que Loma Miranda sea un parque nacional. Que sea un parque nacional. Un parque nacional, exactamente. ¿Se ve próximo eso a lograrse o cómo ves tú la empatía de las autoridades? Bueno, realmente el señor ministro dijo que Loma Miranda no se toca, al menos entendemos que en su periodo será así, no se tocará Loma Miranda, y ojalá que finalmente ya pues un presidente determine que Loma Miranda sea un parque nacional, porque ¿qué se quiere preservar en Loma Miranda? El agua, la producción del agua, las plantas que allí habitan, las plantas nativas, endémicas de nuestro país. Entonces, la idea es esa. A veces el ser humano piensa que simplemente los bienes materiales son lo que importan, pero si no mantenemos un equilibrio en la naturaleza, manteniendo y preservando las áreas naturales, los recursos naturales, vamos a llegar al borde de nuestra propia extinción. Sí. Ciertamente, porque cuando dañamos nuestra hábitat... Así que cuando se reanuden
de lleno lo que son las excursiones, que de hecho ya se están dando las excursiones, se organizan. Les motivo a que sí, que podemos visitar las áreas naturales. Y realmente el medio ambiente también tiene un protocolo que con el COVID las personas pueden visitar, ustedes primero tienen que llamar, hacer una cita y llevarse de todas las regulaciones que ellos le piden para ustedes visitar esas áreas naturales. Recientemente los Altos de Damajagua pues ya abrieron la idea de que los cruceristas están llegando ya a los Altos de Damajagua, y eso, claro, sabemos que incrementa pues la riqueza comunitaria. Miren lo que es el Área Nacional de Recreo de Guaigüí. Cuando usted va a Guaigüí y sube allá y respira ese aire y siente... ¿Qué parte de Guaigüí sería? Si le puedes dar atrás para ver la imagen anterior. ¿Qué parte de Guaigüí sería esa? ¿En qué área aquí, más o menos? bueno, esta parte estamos por la carretera vieja, esa imagen que se tomó de allá. Se ve desde allá. Y la del árbol del mango es en Guarey, arriba. Okay. Sí, y esa orquídea, como la ves así ahí, esa flor está en el árbol de mango creciendo naturalmente. Y algo que quiero destacar es que cuando nosotros vamos a las áreas naturales, tenemos que tener en cuenta que debemos de actuar de una forma, desde el punto de vista de ser personas conservacionistas. Muchas veces cuando vamos a las áreas naturales, vemos, por ejemplo, esa orquídea, y ¿qué quiero yo hacer? Oh, pues yo quiero cortar esa orquídea y llevármela para mi casa. Es decir, no es lo adecuado. O si vamos y vemos un periquito, o si vemos una lagartija, una salamanca, pues queremos sacarla de su hábitat y llevárnosla a nuestra casa. Entonces, no, esas cosas no se deben de hacer. En Valle Nuevo, en Constanza, las pirámides, ese es un lugar hermosísimo, señores. Yo fui en junio, y en junio yo tenía un frío. Es decir, imagínense en Valle Nuevo, en junio, en pleno verano, que se siente el frío. Y acampar ahí en las pirámides, para eso usted primero, sí, pues claro, llama a las oficinas de medio ambiente y hacen las citas y pueden acampar en las pirámides. Esta zona es en el Parque Nena Vargas, en Sánchez Ramírez, en Cotuí. Es en la zona de intervención de la presa de Atillo. Esta es otra imagen de Valle Nuevo, que es parte del programa del sistema de áreas naturales. Y ahí en Valle Nuevo se conserva esa golondrina. Miren qué ave tan hermosa, tan bella. Muy bonita. Entonces, por eso es que las áreas protegidas se conservan y se preservan, porque hay especies como esa ave, esa golondrina. Y, por ejemplo, las plantas, las flores. Así que esa es la idea, conocer nuestras áreas naturales y visitarlas. Exacto. Decías un punto clave, y es el que queremos llevarnos las especies que vemos bonitas, atraparlas y llevárnoslas a la casa para irla a poner en cautiverio allí, o sea, hacemos un daño, porque usted la ve bonita, esa ave, o ve bonita o ese animalito, o lo que sea, pero es porque está en su entorno realmente. Exactamente, eso es lo que ocurre. Cuando vamos a estos espacios naturales, a estas áreas, muchas veces nos enamoramos de lo que allí encontramos, de lo que allí vemos. Yo particularmente con la naturaleza soy una apasionada, y siempre que veo, por ejemplo, esa orquídea que le tomé esa foto en Guarey, pues yo quería llevármela, pero realmente no es lo que debo de hacer, porque una vez ya yo estoy concientizada y sé que los recursos naturales que son de su área, de su lugar, si usted los mueve a otro, pues no se van a readaptar tal como ellos están en su espacio natural. Y así mismo somos muchas veces los seres humanos. Yo, por ejemplo, no soy de la ciudad, del cemento, como dicen, la selva de cemento. Yo debo de vivir así, en un lugar donde yo vea las montañas, los árboles, esté en contacto con la naturaleza. Entonces, si me iría a la ciudad, me pasaría lo mismo. Entonces, dejaría de ser naturalmente quien soy. Entonces, las plantas, las especies, los animales también, por ejemplo, la cotorra o el perico, cuando usted lo enjaula, estos, ya después que usted lo tiene en cautiverio, si usted lo suelta a la naturaleza, pues lo que van a terminar muriendo en poco tiempo, porque ellos no están adaptados entonces a vivir en el ambiente natural,
se adaptaron a vivir en la casa. En entonces, en cautiverio, exactamente. A muchas personas acaban de comprarlos y a los 3 meses se les mueren. Y, ay, se me murió mi cotorra, pero es lógico porque no están adaptados para eso. Entonces, así mismo ocurre con las plantas también, cuando usted la mueve. Si yo me hubiese llevado esa orquídea que estaba también adaptada a esa mata de mango para llevármela aquí a Palmarito, a la ciudad, no iba a ser la misma orquídea, no iba a ser tan bella. Entonces, por eso es que cuando vamos a las áreas naturales, debemos preservar y cuidar. Y que lleve su cámara. Y que lleve su cámara. Tú la llevaste y te la trajiste en imagen. En imagen, en una foto, Muy para buena. recordarla. Entonces también cuando nosotros visitemos las áreas naturales, los espacios naturales, tenemos que saber qué cargar. Si usted va a ir de camping, de playa, trate de llevar el menos plástico posible, la menos basura posible. Es triste ver la cantidad de basura que se encuentra en estos espacios y áreas naturales, en las playas. En una de las fotos que traje en Montecristi, podemos ver cómo las personas tienen los plásticos, las botellas, los vidrios tirados, los dejan en esas áreas que son naturales y que los animales entonces, aquí cuando visitamos en el Morro de Montecristi, aquí al lado de donde dice el letrero, pues por ahí eso está lleno de plásticos, de basura. O sea entonces no es justo que vayamos a ensuciar a los lugares. Señores, los perros, los gatos, los animales son mejores que nosotros, porque ellos van a los espacios y las únicas huellas que dejan son las de sus patas, pero nosotros no, nosotros dejamos lata, botella, de todo lo que podamos encontrar. Este es uno de los lugares más hermosos también que se puede visitar en este sistema de áreas protegidas. Yo donde voy me encuentro con esos paisajes así, me vuelvo loco con la fotografía. Sí. Por ejemplo, ese atardecer o no sé. Sí, un atardecer, sí. Sí, ese lo capté yo con un celular. Es que es así, son herramientas muy útiles. Sí. Ahí también tenemos el Parque Nacional Aniana Vargas, sí, en Cotuí, en honor a esa luchadora. Mírala aquí, la foto en Montecristi. Sí, se puede alcanzar a ver. Mírenla allá, sí. Entonces, cuando vamos a los espacios naturales, tenemos que cuidarlos. Tenemos que hacer el turismo interno ecológico, de preservación, de conservación. Entonces, si llevamos basura, pues entonces, ¿qué debemos hacer? Regresar con nuestra basura, no dejarla tirada. Entonces, es que si la dejamos ahí, las aves, la cicotea, los peces, cualquier especie natural, lo que va es a morir. Muchas aves se enredan, eso, exactamente. Comida. Entonces, simplemente ensuciamos. También tenemos que tener en cuenta de que no debemos hacer ruidos excesivos o llevar bocinas y poner una música estridente, porque, por ejemplo, a las aves eso las inquieta, porque esa música que llevamos no es parte de ese entorno. Tenemos que tener cuidado con mover las especies de flora y fauna, como les mencionaba. Cuando estaba ahí visitando Montecristi, cerca de esas piedras encontré un caracolito y lo vi y simplemente lo agarré porque quería verlo. Era un cangrejito. Y después que lo vi, que salen rapidito, lo tomé, en realidad les confieso, lo tomé y lo vi, pero lo regresé, no me lo llevé. Yo sé que tal vez no debí ponerle la mano, el entusiasmo me comió, pero lo devolví. Exactamente. Malo hubiese que yo me lo hubiese traído a la casa, ¿verdad? Entonces, siempre debemos tener en cuenta que no debemos contaminar. Algo que quiero recalcar es que, por ejemplo, cuando vamos a las playas y entramos con los carros hacia la arena, esto también debemos ser cuidadosos, porque en la arena las icoteas ahí anidan, ponen sus huevos. Y si entramos a la arena con las guaguas, con los carros, es decir, las gomas van a pisar los huevos y van a eliminar la icotea. Entonces tenemos que también, yo quiero recalcar esa parte, que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a las playas y introducimos los vehículos a la arena. Que no debería. No se debe, exactamente. Eso es parte de la concientización que hacen las organizaciones ambientalistas que trabajan con la parte del mar y los océanos también.
ese llamado de atención. Sí, ciertamente. Yo he visto cómo hay tortugas gigantes Sí, que incluso la tienen, salen a anidar y luego se le hace hasta medio pesado volver al agua. Volver al agua, sí. Y luego pues a veces he visto grupos que las ayudan, la van ayudando a moverse. Sí. No la cargan, no, ellos las ayudan. Para le mueven la arena. Sí, y la van moviendo y eso, y ayudándola a moverse, porque son gigantes. Entonces, el otro día compartí casualmente un video. Entonces, este tipo de acción, ok, esas sí son positivas, pero esa tortuga estaba en ese momento o ya había ido a poner sus huevos y es en la arena que lo tapa. Después uno ve que al tiempo, cuando estos salen, pues salen las tortuguitas que no salen para el lado de la tierra, sino salen corriendo para la playa. En dirección hacia la playa. Que hay un peligro que se da, que es la depredación también de las aves. Sí, las aves, sí, se las comen. Hay un video también muy hermoso de un perro que se queda al lado de la tortuga cuando ella está poniendo los huevos y va a visitar todos los días hasta que las tortuguitas salen de los huevos y él se cerciora de que ellas lleguen hasta la playa. Eso es algo espectacular. Wow. Sí, ver cómo el perro hasta eso hace, cuidar. A veces yo siento que los animales actúan como con mucho, digo, eso es casi siempre, con mucho más conciencia que los seres humanos. Que nosotros los seres humanos. Porque es que nosotros vivimos modificando los ambientes, cambiando todo, sin pensar en el daño que estamos haciendo. Pero ellos no, ellos tratan de conservar su ambiente, de proteger, ellos se autoprotegen. Está bien que hay una cadena alimenticia que es natural, pero también hay otras señales de que se nota que los animales como que piensan en su ambiente, o sea, lo van protegiendo. Aquí en La Vega, por ejemplo, hay muchas zonas de, por ejemplo, Loma Miranda, ahí está Guayguí, hay otras zonas que son sitios que están, Jarabacoa tiene muchas zonas que se pueden visitar, que son naturales, de áreas naturales. ¿Cómo ir? O sea, ya sabemos que debemos ir, pues cuidarlo, actuar de manera adaptado a esta naturaleza y también pues, pero estas personas que se tienden a romper todas esas reglas, en esas áreas hay personal suficiente para proteger el ambiente, para llamar a la atención a esas personas. Realmente ¿O todavía falta? Todavía falta mucho, todavía no hay personal suficiente que sean personas guardianes ambientales, pero la idea es que todo ciudadano debe ser un guardián ambiental, que se convierta en un guardián ambiental. Yo no tengo ningún papel de autoridad que me diga soy una guardiana ambiental, pero soy una persona consciente, he estudiado sobre los recursos naturales y entiendo que por naturaleza debo cuidar y preservarlo, y realmente todavía no hay las personas suficientes para cuidar estas áreas, estos espacios. Ni siquiera, diría yo, en estas áreas están las infraestructuras necesarias, ni siquiera hay suficientes, por ejemplo, zafacones, para así decirlo, para que cuando vayamos a visitar, pues por lo menos el que no regrese su basura para atrás, pues que por lo menos la deposite en un zafacón, incluso eso. Pero se ha ido avanzando mucho y yo creo que cada vez con esto de las redes sociales se difunde más lo que ocurre en cada espacio y muchas personas que visitan suben fotos, suben videos, hacen denuncias, hacen reclamos, y eso ayuda a que cada día pues las personas se vayan concientizando, y una vez que visitan estos espacios pues saben también cómo no deben de actuar. Entonces la verdad es que cada uno de nosotros debe ser un guardián, una guardiana ambiental, y simplemente es eso, cuando visitemos esos espacios naturales, siempre vayamos con el chip de que debemos conservar y que debemos de preservar. Bueno, una buena exhortación ya final en este programa de hoy. Invito a que aprovechen esa experiencia que tiene Pamela y que nos ha compartido en este programa, para que esa experiencia que hemos adquirido hoy, pues la pongamos en práctica, la llevemos cada vez que tomemos la decisión de ir a un lugar de estos, pues
tomemos eso en práctica, ¿no? Yo me acuerdo que Pamela dijo en el programa que hay que la basura volverle a echar en una bolsa y llevárnosla para la casa y entonces luego botarla donde se debe botar, que es en los vertederos a través del ayuntamiento. Es decir, que podemos hacer eso, vamos a proteger el medio ambiente, vamos a proteger las áreas protegidas, los parques nacionales, para que podamos seguir teniendo naturaleza, Sí. si no... Sí, ¿no? Si se acaba, nos quedamos sin nada. Y sobre todo que vayamos en familia, llevemos a los niños para que también los niños aprendan Vayan y aprendiendo. conozcan y sepan. Y bueno, Edison, antes de irnos, yo quiero mandarle un saludito especial a mi grupo de amigos de Sapienza y a mi familia, que seguro que me están viendo y apoyando en este momento. Qué bueno, pues un saludo también de mi parte para ellos. Nosotros llegamos lamentablemente a la parte final de esta edición de Visión Dominicana. Gracias a Pamela Ángeles por esta participación y esperamos haber llenado sus expectativas. Nos vemos, si Dios quiere, en una próxima edición.